Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a Noticias 7, a una semana de actividades en donde usted tiene que poner, como siempre, lo más importante de su vida, las ganas y la energía. Nosotros le pondremos la información. Comenzamos contándole que durante el enlace ciudadano, el primer mandatario emplazó a Carlos Pareja Yanuseli a que regrese al país con todas las garantías y responda 7 preguntas ante un polígrafo. Rafael Correa además reiteró que detrás de los videos que circulan en redes sociales estarían vinculados los hermanos Isaías. El presidente Rafael Correa aprovechó el enlace número 511 para aclarar los denominados Capaya Leaks, una serie de videos difundidos en redes sociales en los que el exfuncionario Carlos Pareja Yanuseli responsabiliza al vicepresidente Jorge Glass de los supuestos actos de corrupción en Petroecuador. Buscan bajar a Lenín para obligar una segunda vuelta. Sí, una segunda vuelta. De todos modos los derrotamos. Develó que detrás de esta estrategia estarían los ex banqueros William y Roberto Isaías, prófugos de la justicia ecuatoriana. A decir del jefe de Estado, Carlos Pareja Yanuseli se habría reunido con los Isaías el pasado 11 de enero en Miami. Esa gente quiere por todos los medios impedir que gane Alianza País para que venga otro gobierno títere, le devuelva sus cosas, las empresas incautadas y no tengan que pagar 20 centavos de los millones que estafaron al Estado ecuatoriano. Y sobre la supuesta responsabilidad de Jorge Glass, esto fue lo que señaló el mandatario. Conocía el contrato que se daba legalmente, pero pregúnteme pues si conocía que Carlos Pareja estaba robando. Eso jamás lo ha conocido porque Jorge Glass es una persona íntegra. Además rechazó las declaraciones que dio Pareja Yanuseli sobre la refinería del Pacífico y la venta de crudo a Petrochina. Las ventas se han hecho a precio de mercado. Pero él dice que un informe López dice que hemos vendido $4 más bajo en nuestro mercado. No existe ese informe López. El jefe de Estado advirtió al pueblo ecuatoriano que vendrán más supuestas denuncias. La próxima semana yo sospecho que va por Odebrecht, que van a sacar a cualquiera por ahí diciendo que yo he recibido plata, dinero de Odebrecht. A mí me dicen lo que le dé la gana. Finalmente emplazó a Carlos Pareja Yanuseli para que se responsabilice de sus declaraciones y regrese al país. Tiene todas las garantías, aquí nadie le va a atentar contra su vida. Si quieren mandamos una comisión internacional a que lo cuide, no hay problema. Y venga frente a un verdadero polígrafo a contestarnos las siguientes preguntas. Primero, ¿recibió coimas? Segundo, ¿cuántos millones? Tercero, ¿de quiénes? Pues, para saber quién está involucrado en la red. ¿Sabía Jorge Glass que usted estaba robando? Porque eso es lo importante. Era el jefe de la mafia, su primo Charlie Pareja, abogado de los Isaías. Eso quisiera que nos contesten con un polígrafo. ¿Es Andrés Páez empleado de los Isaías? Y por último, ¿se reunió usted con los Isaías en Miami? Olga Velasco, Ecuador TV. Y el jefe de Estado mencionó que Diario Expreso, a diferencia de otros medios, no publicó la entrevista que días atrás realizaron 2 de sus periodistas a Carlos Pareja Yanuseli, puesto que sus declaraciones no estuvieron acompañadas de pruebas. A través de un video, el primer mandatario Rafael Correa detalló que en enero anterior, varios medios de comunicación entrevistaron en Miami, Estados Unidos, al exministro Carlos Pareja Yanuseli. Entre ellos Ecuavisa, con su periodista Tania Tinoco, Yanedi Nostroza por Teleamazonas y 2 directores de Diario Expreso. ¿No hizo nada Jorge Glass? No, nosotros, ni usted ni yo lo podemos acusar porque no nos consta de nada. ¿Van a entrevistar a un delincuente? No para que diga cómo robó, quiénes son sus cómplices, sino para tratar de echar lodo con ventilador, ¿no? Para el ladrón está allá y ver si se lo da en impunidad. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, también reaccionó sobre el tema y criticó la participación de los mencionados medios de comunicación. Es un delincuente prófugo vendido a los Isaías que se ha puesto de acuerdo con nuestros opositores y con 3 medios de comunicación para tratar de desprestigiar a un hombre intachable. Durante su enlace, el presidente hizo referencia a la nota periodística de Diario Expreso titulada La entrevista ultrajada que no se publicó, en la que se detalló las razones por las que no se emitió la entrevista realizada a Pareja Yanuseli. Dice, la entrevista nunca vio la luz en apego estricto al buen periodismo, al código deontológico, a la ética profesional y a la responsabilidad. Qué bueno. Más adelante dice, la razón de no publicar la entrevista también. Carlos Pareja no aportó una sola prueba de sus graves acusaciones dirigidas a miembros de la alta jerarquía del gobierno. Sin embargo, indicó que hay una contradicción en dicha nota. Publica media página de que la entrevista no sirve, que falta de ética, que no aporta ninguna prueba, que son las declaraciones de un prófugo, que no tiene validez periodística, pero sobre eso entrevistan a los opositores. Entonces no se me contradigan así, pues. En este espacio, el presidente Correa ofreció disculpas a dicho medio por las declaraciones que realizó el pasado viernes, en las que indicó que el rotativo iba a difundir la entrevista. Aunque de los otros medios que participaron, hasta el momento se desconoce si la publicarán o no.
Olga Velasco, Ecuador TV. El candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, convocó este domingo una rueda de prensa para pronunciarse sobre los llamados Capaya Leaks. Leyó un comunicado y evadió preguntas. Evidenciando oportunismo, el banquero Guillermo Lasso convocó a una rueda de prensa para referirse a los denominados Capaya Leaks. Ante los periodistas que llegaron a las oficinas de Creo en el centro de convenciones en Guayaquil, leyó un comunicado y evadió preguntas que le resultaron incómodas. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por haber venido. ¿Querían pruebas de la supuesta reunión Muchas gracias, no tengo nada más que decir. Frente a las interrogantes de varios periodistas de un eventual retorno al país de los hermanos Roberto y William Isaías Dazum, prófugos de la justicia, en caso de que Lasso ganara la presidencia, respondió: ese no es mi problema, ese es problema de la justicia ecuatoriana, querido amigo. El candidato nada dijo sobre la denuncia que relaciona a su compañero de fórmula para la vicepresidencia, Andrés Páez, en una supuesta reunión que habría mantenido con los hermanos Isaías en Miami, Estados Unidos. Y tampoco quiso hablar sobre las irregularidades en el municipio de Quito, que implican a varios de sus aliados políticos. Yo he dicho lo que he dicho. Usted saque las conclusiones del boletín de prensa que resume mi declaración. Y sobre Carlos Pareja Yanuseli, quien desde la clandestinidad ha hecho acusaciones que han sido deslegitimadas por medios de comunicación como Diario Expreso, por no tener pruebas que las demuestren, Lasso dijo: yo no tengo nada más que añadir respecto a su pregunta. Varios ciudadanos cuestionan la actitud del candidato Lasso en torno a este tema. Naturalmente tendría que aclarar, pero usted sabe que en cuestión de política a veces hablan por interés, ya sea de una parte o de otra, entonces. Siempre se ha aplicado este tipo de juego sucio de que con el afán de quitar votos nada más. Pero como le digo, todo es cuestión de reflexionar, meditar, darse cuenta de que si lo que dicen es verdad o no y tomar el voto. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. El presidente de la República reiteró que los hermanos William y Roberto Isaías Dazum intentan por todos los medios desestabilizar al gobierno. Presuntamente se apoyarían en políticos como Andrés Páez y Carlos Pellé, este último prófugo de la justicia. El primer mandatario reiteró que existirían planes de desestabilización en contra del gobierno y sobre todo se intentaría desprestigiar a base de mentiras al binomio Lenin Moreno-Jorge Glass. Todo esto presuntamente orquestado por los hermanos Roberto y William Isaías Dazum, dueños del quebrado Filambanco y prófugos de la justicia ecuatoriana. Y los mayores saqueadores de este país son los Isaías, que están en una serie de tramas para tratar de desestabilizar el gobierno, para ver si nos hacen perder las próximas elecciones. Y esto se evidenciaría según un video que circula en redes sociales y que fue publicado por la organización Anonymous. En el mismo se pueden observar tomas en las que aparecen los Isaías Dazum. Según el video, junto con ellos habrían estado Andrés Páez y el presidente nacional de Creo, César Monge, el mismo movimiento de Guillermo Lasso. Tanto Páez como Monge se habrían reunido con los Isaías en octubre de 2016. Según el video, en esta cita se habría negociado la candidatura de Páez a la vicepresidencia de la República. A esta denuncia se suma otra, en la cual se asegura que Andrés Páez en 2013 habría sido contactado por personas vinculadas a los exbanqueros para que desprestigie la reforma en el sistema judicial. Y este supuesto encargo pedido por los hermanos Isaías, el político Páez lo cumpliría hasta ahora como candidato a la vicepresidencia. Desmontar la justicia correísta. Ningún juez va a quedar. Páez además coincide en eventos en el exterior con otros actores políticos de oposición. Por ejemplo, en mayo de 2014, compartió un foro de crítica en contra de nuestro país con la senadora Ileana Ros-Lehtinen. Esta política republicana recibió más de $40.000 por parte de las familias de Roberto y William Isaías Dazum para su campaña electoral. Inclusive habría intercedido por los Isaías ante el gobierno de su país para que se revise la situación migratoria de los Isaías. Pero en los planes de desestabilización que denuncia el jefe de Estado también estaría vinculado Charly Pareja Cordero, prófugo de la justicia y según el gobierno sería uno de los líderes de la red de corrupción al interior de Petroecuador. Charly Pareja es afín al Partido Social Cristiano y primo de Carlos Pellé, también prófugo de la justicia por el caso de la estatal petrolera. Este último fue gerente de Petroecuador. Están utilizando a este psicópata de Carlos Pareja Yanuseli, que está totalmente entregado a los Isaías, se reunió en Miami con los Isaías,
¿no? Para ver si hace videos, da declaraciones, involucra al presidente, al vicepresidente, en su porquería, en su corruptela. Ese tipo está chiflado. Recordemos que por varias ocasiones el gobierno ecuatoriano ha solicitado a Estados Unidos la extradición de los Isaías Dazum. Ellos tienen vigente una orden de detención internacional en su contra. Residen en Miami, son dueños de empresas y de lujosas mansiones, sin embargo no son detenidos por las autoridades estadounidenses. Olga Velasco, Ecuador TV. Para el analista en temas políticos Edgar Alan García, los videos en los que aparece Carlos Pareja Yannuzeli realizando denuncias en contra del gobierno serían parte de una estrategia de desprestigio implementada por los hermanos Isaías, prófugos de la justicia ecuatoriana y quienes residen en Estados Unidos. Marco Mazapanta es artista, tiene 55 años de edad. Cuenta con nostalgia cómo su abuelo se vio afectado por el feriado bancario. Dice que parte de los responsables fueron los hermanos Roberto y William Isaías Dazum. Mi abuelito que falleció, él se jubiló y toda la plata que sacó metió en el banco. A los 4 días de eso ya se presentó el feriado bancario. Entonces eso fue una catástrofe para todo el país. En las calles, la ciudadanía recuerda como un capítulo triste para nuestro país la quiebra de varios bancos, incluido el Filambanco, cuyos dueños precisamente eran los Isaías Dazum. Nos quedamos hecho pedazos, porque se llevaron la plata y dejaron perjudicando a todos los ecuatorianos. ¿Por qué no tenemos trabajo? Porque no hay plata. ¿Y quién se llevó la plata? Ellos. Y que regresen nuevamente, ellos lo matan al Ecuador y se acaba con todo. Marco dice que por el momento electoral en el que se encuentra el país se intenta deslegitimar con supuestas denuncias las obras que han realizado en este gobierno. Lo que hemos visto en este gobierno, con las calamidades económicas que ha tenido el mundo, nosotros nos hemos mantenido. Para el analista político Edgar Alan García, que los Isaías aprovechen la situación para apoyar denuncias de supuesta corrupción crea el escenario adecuado para sus intereses particulares. En su desesperación por volver, están tratando de armar circos mediáticos con la ayuda de otros poderes dentro del país, entre ellos los medios de comunicación, para que gane quien ellos creen que podría perdonarles las deudas, incluso hacer que el Estado les devuelva el vuelto, como ellos dicen, y volver al país en total impunidad. Alan García insta al pueblo ecuatoriano a mantener vigente la memoria histórica para que sean analíticos de la coyuntura previo a elecciones. Olga Velasco, Ecuador TV. Tras desarrollar una agenda de actividades en Estados Unidos durante la anterior semana, el fiscal general Galo Chiriboga dio a conocer los principales logros de las reuniones que mantuvo con las autoridades del Departamento de Justicia de ese país sobre el caso Odebrecht. Tras retornar al país, el titular de la Fiscalía, Galo Chiriboga, a través de su cuenta de Twitter, calificó de importantes los avances conseguidos en su viaje a Washington. Detalló que se logró un acuerdo de colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para avanzar en las investigaciones de la red de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, en la que se vincula a Ecuador. Indicó que en su reunión con Bruce Swartz, fiscal general adjunto estadounidense, acordaron impulsar un trabajo conjunto en el que participan 15 funcionarios de Ecuador y 12 de Estados Unidos. Y puntualizó que Wilson Toainga, el fiscal a cargo del caso Odebrecht en Ecuador, es quien coordina las acciones con la fiscal de Washington, Alexandra Smith. Explicó que es el primer fiscal general de los países que indagan a Odebrecht que ha sido recibido por el Departamento de Justicia americano, y que su homólogo adjunto no entregó los nombres sobre el caso Odebrecht al ser información reservada. Chiriboga también se reunió con el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien entregó información sobre casos de violaciones de derechos humanos cometidos en Ecuador. Y finalmente explicó que solicitó apoyo de Estados Unidos para tramitar pedidos de extradición de varios sentenciados en Ecuador que están en territorio estadounidense. Olga Velasco, Ecuador TV. Amigas, amigos, les invito a revisar lo más importante del acontecer internacional. A esta hora, sepa usted que el Ministerio Público y la Policía de Perú allanaron la mañana de este sábado la vivienda del expresidente de ese país, Alejandro Toledo, por una supuesta vinculación en actos de corrupción con la empresa Odebrecht. Posterior a ello, la Fiscalía confirmó que el exmandatario recibió $20 millones en sobornos para adjudicar a la constructora brasileña los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur. El pago de este dinero comenzó en 2005, casi al final de la gestión de Toledo, y culminó en el año 2008.
Una Corte Federal de Apelaciones de los Estados Unidos rechazó la solicitud del gobierno del presidente Donald Trump para mantener la prohibición del ingreso de ciudadanos de 7 países musulmanes y le dio plazo hasta este lunes para que presente más argumentos que apoyen la decisión. Mientras tanto, las protestas contra esta orden del recién posesionado presidente se mantienen. Cientos de ciudadanos en Nueva York, Estados Unidos y Miami salieron a las calles a rechazar esta última medida, a la que consideran inconstitucional y discriminatoria. 6:46 y una fuerte nevada afecta a parte de Pakistán. De Afganistán, los aludes provocan hasta el momento la muerte de al menos 108 personas. La interrupción del tránsito en las carreteras dificulta el ingreso de los equipos de rescate a las poblaciones que sufrieron avalanchas. El mal tiempo provocó el cierre temporal del aeropuerto de Kabul. Las autoridades aeroportuarias anunciaron que retomarán las actividades una vez que se puedan limpiar las pistas. Con la información internacional les comento que tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al regresar estará con nosotros nuestro compañero de los deportes para decirnos qué pasó en el Campeonato Nacional de Fútbol. Liga Deportiva Universitaria perdió, pero también hubo violencia en uno de los escenarios deportivos. ¿Qué pasó con las hinchadas? Se lo contaremos más adelante. Quédese con nosotros porque esto es Noticias 7 y tenemos también información de la selección ecuatoriana de fútbol. Ya volvemos. Al mediodía hablamos de la lucha internacional contra el cáncer, una enfermedad cuya incidencia crece cada año a nivel planetario. Por supuesto que sí, pero también crecen sus tratamientos, importantísimos de implementar cuanto antes, Vanessa. Por eso la detección temprana es tan importante. Así que hablaremos de eso al mediodía, 12 en punto, por Ecuador TV. Vamos a hablar, a amigos, de las falsas promesas, de aquello que el neoliberalismo en la Argentina y en cualquier parte donde se instale le dice a la gente para no cumplirlo. Es parte de nuestra responsabilidad, levantar nuestras defensas, saber un poco más de lo que ha pasado en la historia de nuestros países y lo que va a pasar a continuación si nuevamente caemos en las manos del neoliberalismo, como sucedió en los países más poderosos del continente. De eso nos vamos a ocupar este domingo en nuestra Crónica de América. Domingo, 21 horas. Todos los sabores del Ecuador en La Cuchara Criolla. Muy pronto. Es como un gran amor. Sabes que jamás podrías abandonarlo. Toda una vida juntos y seguirán juntos muchos años más. Porque eso que sientes por tu equipo no puede parar. Eso que sientes por el fútbol, nadie te lo puede quitar. Porque vivimos y respiramos fútbol. Te traemos el Campeonato Nacional por las señales de CNT TV al mejor precio. Contrata tu plan CNT TV y vive el Campeonato Nacional desde $9.99 más impuestos. Mi equipo, aquí te quiero ver en CNT TV. Autorización 0256. CNE. Elecciones Generales 2017. Las redes sociales nos pueden unir, pero tu ortografía... ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y buenos días a la información deportiva que a esta hora se genera en Noticias 7. Iniciando la semana con goles, se refiere al resumen de lo que ocurrió el fin de semana en diferentes canchas del país. La segunda fecha del torneo nacional tenía cosas particulares, como por ejemplo esa paloma que evidencia el símbolo de paz. Paz, en cambio, que no hubo en otras canchas. En el caso del Estadio Monumental, ya vamos a recoger lo que ocurrió también en una situación vergonzosa, indignante. La suspensión del partido entre Barcelona y Macará. Pero antes, vamos con los goles. La Universidad Católica tiene al Clan Juvenil como rival y dio cuenta del equipo de Sangolquí por 5-1. Aquí está el remate de Cifuentes. Con un suspendido Jorge Célico, que tuvo que mirar el partido desde las gradas. Y vaya que disfrutó de la goleada. Este es un tremendo tanto también. Matías Adrián de Federico.
convirtiendo el segundo gol de esta Católica que parece imparable. El minuto 39 se marcaba en el cronómetro, el segundo en el marcador. A pesar de la buena ubicación del portero Wilmer Zumba, escogió el ángulo bajo de la mano izquierda de Federico para concretar el 2-0. Aquí está el tanto del descuento. El cabezazo en primera instancia de Carlos Mayas, luego del tiro libre de Johnny Alejandro Valdeón. Y al final quien llega para cerrar la pinza, luego del rebote que daba el portero Hernán Galíndez, es el faraón León, Henry León, para marcar el tanto del descuento. Recorría en el cronómetro el minuto 56. Y más tarde llega Andrés López, el Pollo López, para luego de una jugada colectiva en la que se hace gala de esa precisión que está teniendo el equipo de la Chato Leí. Tocaron como quisieron los dirigidos por Jorge Fortunato para marcar el 3-1. Y había tiempo para más. El tiro libre desde el sector derecho. Un cambio de frente que lo baja a la perfección Robert Arboleda. Y para también cerrar la pinza ante una inocente defensa. Inocente, digo, porque le dan todo el espacio suficiente. Acá nuevamente Luis Miguel Escalada. Miren, no lo marcan, no le hacen pressing, no evitan al menos que pueda generar fútbol, concretar en el gol anterior que llegó al minuto 63, tampoco en este, en el que aparece para habilitar también con un sutil toque. Habilitación para Andrés López y luego el centro de la muerte para que simplemente Romario Ibarra la empuje. Era el 5-1, mano abierta, goleada en el Estadio Olímpico Atahualpa. Vamos a revisar lo que ocurrió en Machala. El Nacional visitaba a Fuerza Amarilla y el conjunto local dio cuenta de los militares por 3-0. El primer tanto del partido, el minuto 20. Cristian Cuero. El 1-0 para los de Machala, poniéndose en ventaja, no solo en el marcador, sino en el volumen de juego, en el manejo de pelota. Realmente fueron muy superiores y creo que el marcador lo dice todo. Fuerza Amarilla al equipo dirigido por el comandante Favaro. Al parecer está un tanto concentrado en lo que será el partido de Copa Libertadores de América. El segundo gol de Ángel Gracia al minuto 37. Luego de ese tiro libre con ese rebote que le complica la vida a cualquier portero. Y fue también la situación de el reemplazante de Johan Padilla, el portero Cárdenas. Aquí está el tercer tanto, lo vamos a revisar a continuación. Cuando algo intentaba hacer el equipo del Nacional, aquí llega la falta al interior del área. Atento el juez, le mostró tarjeta amarilla al muchacho Cárdenas. Ángel Gracia trabajando por el carril central. Existe el contacto, la arremetida en contra de las piernas del delantero por parte de los brazos del arquero. Nada pudo hacerse y por supuesto se extralimitó también en el reclamo el portero Cárdenas y se tuvo que ir expulsado de la cancha. Se le fue la boca al inexperto portero de El Nacional. Y más tarde llega Polo Huila al minuto 77 para marcar el 3-0. Goleada del 9 de mayo, goleada de la Fuerza de Machala. El Nacional quedó muy mal parado en la segunda fecha luego de ese 3-0. Vamos a revisar qué fue lo que ocurrió entre River Ecuador y Emelec. Un empate a 0 goles por bando. Realmente Emelec hizo todo para ganar este partido. Y si no, pues revisemos detalles del encuentro como este. La jugada que se genera por zurdo, el remate. Y al final, la buena intervención del arquero de River, el equipo del Río Guayas. Vamos a revisar acciones de la segunda etapa. ¿Qué dice Nelson Sánchez? No. Vamos directamente entonces a revisar lo que ocurrió entre Liga de Quito y el Delfín de Manta. Este fue el resultado más sorpresivo de la fecha. El Cetáceo de Manta, el Cetáceo Manavita, dio cuenta de la Liga Quiteña. Aquí está este remate que pasa saludando el vertical de la mano derecha del portero Ortiz. El pirata Hernán Barcos, aún con la pólvora mojada. La gente fue a mirar los goles de Barcos, pero terminó reconociendo y aplaudiendo los goles del Delfín. Aquí el primero del partido, al minuto 44. Luis Cangá, en propia puerta. Luego del centro que llegó desde el sector derecho. Iba para la Tuca Ordóñez, pero antes del cabezazo de Cangá en su afán de rechazar, se clava en el propio arco
del equipo albo. Al minuto 45, jugada seguida, esta jugada colectiva que encuentra muy bien ubicado a Jacob Murillo, el hombre que se llevó los goles del Centro Deportivo Olmedo al Delfín Mantense. Qué buena habilitación, qué inocencia de la defensa. Le dejaron hacer lo que quisieron ahí a los delanteros del equipo Manavita. Se mostró mucho más decidido, mucho más completo, incluso físicamente, el equipo del Delfín. Aquí por poco se marca la tercera del encuentro. A la Tuca Ordóñez le faltó un poquito de pulmones para poder llegar con mayor decisión a esa pelota y poder ampliar el marcador. En todo caso, el resultado sorprendió a todos. 2-0 ganó el equipo del Delfín. Independiente del Valle le daba la bienvenida al Deportivo Cuenca en el penúltimo partido de la jornada, disputado en el Estadio General Rumiñahui. Vamos a mirar el remate de Dilia Arce, convirtiendo en gol el penal. Arce, el primero y único tanto del encuentro. 1-0 el marcador, favorable para Independiente, cerrando una semana excelente luego de la victoria frente al Olimpia de Paraguay y ahora la victoria frente al Deportivo Cuenca. Vamos ahora al partido de la polémica, partido del que se alcanzó a jugar simplemente 12 minutos, partido que continuará el día de hoy al mediodía, se ha dicho con presencia de público para los que se animan a ir al estadio del Salado. Muy poco que decir realmente acerca del aspecto futbolístico, sí en cambio mucho acerca de esta falta de aplicación en cuanto a los controles, en cuanto a la seguridad. El organizador, en este caso, de la programación, la Asociación de Fútbol del Guayas, el mismo Barcelona, tendrá que responder acerca de todo lo que ocurrió en la General Sur del Estadio Monumental, donde entre los mismos hinchas de la Sur Oscura se agredieron, se insultaron y también atentaron contra su vida. Lamentablemente hay un muerto y 45 heridos por diferentes circunstancias, por diferentes causas, según el informe de la Cruz Roja Ecuatoriana. Y se han podido ver también imágenes, como en este momento estamos mirando, de gente desmayada, de gente golpeada y de gente también que con armas cortopunzantes en las manos no se midieron en su intención de querer no solo agredir, sino matar a otros. Esto realmente tiene que llamarnos no solo la atención, sino tiene que llamarnos a trabajar en conjunto, autoridades, Ministerio del Interior y sobre todo la organización, las asociaciones, para que puedan demostrar que no son instituciones inútiles en el país y poder establecer responsables de lo que ha ocurrido en esta situación que resulta vergonzosa e indignante. 45 heridos es el informe de la Cruz Roja Ecuatoriana, un muerto es el saldo trágico que dejó este enfrentamiento por una pugna que existe al interior de la barra Sur Oscura. Pugna de la que conocen los dirigentes, no se puede mirar a otro lado, hay que empezar a señalar a los responsables y evitar que los delincuentes vuelvan a ingresar a un escenario deportivo. Vamos a revisar la tabla de posiciones. La Católica está en el primer lugar con 4 puntos y más 4 de gol diferencia luego de 2 partidos jugados. Fuerza Amarilla es segundo en la tabla con 4 puntos y más 3, 4 más 2 para el Delfín. Se ubica en tercera posición. El Independiente con 3 más 1 es cuarto. Emelec en el quinto lugar con 2 puntos más menos 0, al igual que River Ecuador, de allí en más, 1 punto para cada uno. Para Barcelona, Macará, Deportivo Cuenca con 1 punto menos 1, 1 menos 2 para Liga de Quito, que se ubica en la 10ª casilla. El Clan Juvenil es 11º con 1 punto y menos 4 y el Club Deportivo El Nacional con 0 puntos y menos 3 ocupa la última posición. Esta es la próxima fecha. El Nacional recibirá a Universidad Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa. River Ecuador hará lo propio con Independiente del Valle. Mientras tanto, Deportivo Cuenca se enfrentará a Fuerza Amarilla. El Delfín recibirá a Barcelona en el Estadio Jocay de Manta. Emelec, también con Liga de Quito, enfrentarán la tercera fecha del torneo nacional. Y Clan Juvenil en San Colquí recibirá al ídolo ambateño Macará. Con esto nos despedimos, pero momentáneamente. Prometemos volver dentro de una hora con más detalles de la información deportiva, sobre todo con lo que ocurrió en la jornada del Sudamericano Sub-20, la victoria de Ecuador frente a la selección de Argentina. Momento de una pausa, está listo Carlos Rabascal con importantes entrevistas en Pensamiento Crítico. Un abrazo para todos, buenos días.
Así como conoces a Don Enrique de la panadería, Miriam tu peluquera o Lupita de la tienda, también debes conocer a quién te va a representar. Por eso en Guayas, Pichincha y Manabí votas por asambleístas provinciales divididos en circunscripciones territoriales para que puedas decidir por candidatos del lugar donde vives, que conocen tu realidad. De esta manera estarás bien representado. Entérate a qué circunscripción perteneces y por qué candidatos puedes votar en www.yodecidoes.com. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. La vida nos entrega los naipes, pero nosotros los barajamos. Quizá por eso nosotros quisimos conocer a tantos seres que día tras día asumen su propio destino como un desafío permanente. Somos Memoria. Estreno, sábado 18 de enero, 20 horas. Por Ecuador TV, somos todos. Dos hombres con dos visiones totalmente opuestas sobre la supervivencia se aventuran en uno de los paisajes más áridos del planeta. Se encuentran abandonados en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. No queda nada para beber. A alturas que desafían los límites de la existencia humana. Es como respirar a través de una pajilla. No estoy en mi mejor momento. Donde las tensiones aumentan y las tácticas chocan. La gente que bebe su orina sobrevive a pesar de ello. Si esto me mata, es porque llegó mi hora. Sobrevivientes extremos. Hoy, 20 horas. Bienvenidos amigos televidentes, en este día lunes 6 de febrero del 2017 iniciamos Pensamiento Crítico. Este es su medio público, Ecuador TV, soy Carlos Rabascal y le doy la bienvenida a Paola Pavón, secretaria de la Gestión de la Política, con quien vamos a conversar sobre las declaraciones de quien hoy es conocido como Capaya, en relación a todo este bullado y ruido que se generó en días pasados y que se pudo pensar que pudiese tener incidencia en el calendario electoral, sobre todo en los resultados electorales. Pero más allá de la teatralización, de cómo se presentaron todos estos temas, hay un tema que vale la pena tratarlo, y es el tema de la lucha contra la corrupción. Para algunos, el gobierno nacional le queda debiendo en esa tarea. Paola Pavón, bienvenida. Gracias, Carlos. Buenos días. Un saludo a toda la gente que nos mira. Yo resumiría todo lo que hemos visto en estos días con una frase que además se dice en los sectores populares, patadas de ahogado. Yo creo que los datos, que además son públicos, sin duda en un proceso electoral, tanto la oposición como nosotros acudimos a la estadística, dan por sentado el triunfo de nuestro binomio, el triunfo de nuestro candidato Lenín Moreno, obviamente acompañado con Jorge Glass en primera vuelta. Y creo que esto ha hecho que los sectores de oposición busquen a través de este show, a través de este sainete, porque no hay otra expresión, otra palabra, tratar de deslegitimar una campaña de propuesta, una campaña que ha calado en la ciudadanía y sobre todo algo, Carlos. Alianza País está 10 años en el gobierno y sigue siendo la primera opción electoral. Eso da cuenta que lo hemos hecho bien. Hay muchas cosas por mejorar y el tema de la corrupción que usted topa es uno de los temas que nos preocupa. Vamos a tratar ese tema, Paola Pavón, pero ¿por qué los medios de comunicación? Diario El Expreso actuó con una responsabilidad periodística e incluso mereció que el presidente de la República se disculpe con Diario El Expreso. Ayer Ecuavisa hizo una aclaración, Teleamazonas no ha escuchado, no sé si habrá dicho algo, pero ¿por qué generalizar los medios de comunicación? Primero señalar que son los sectores de oposición que sin duda buscan a través de algunos comunicadores, que además es lamentable. Yo me preguntaba estos días, hay todo un operativo de inteligencia alrededor de este personaje, de este traidor, un traidor del proceso, un traidor a la gente, un corrupto, un prófugo de la justicia, y van y le entrevistan casi como un
personaje de farándula, le hacen una serie de preguntas, no sobre lo que le debe al país, no solo sobre sus cuentas ilícitas, sino como que fuera ahora una gran autoridad moral y una gran autoridad para poder cuestionar este gobierno. Entonces creo que la aclaración que usted hace es importante y algo que me parece fundamental en temas de campaña. El Expreso no publicó precisamente esa entrevista porque hay una ley de comunicación que impide que una entrevista como esa, sin pruebas, sin argumentos, pueda ser publicada. Y claro, ese es el gran caballo de batalla de algunos candidatos que el día de ayer pudimos ver en el debate, eliminar la ley de comunicación cuando esa ley permite garantías como la que hemos visto estos días. Lo que sí llama la atención, y ya vamos a entrar al tema de la corrupción, lo que sí llama la atención es que esas entrevistas, sobre todo la de los supuestos medios televisivos, circuló en redes antes de la programación regular. Y sí sorprende entonces de que Coavisa diga que no había estado enterado y Teleamazonas todavía no ha dicho nada, pero sin embargo también la entrevista de supuestamente Teleamazonas circuló en las redes sociales. Ningún medio de televisión circula una entrevista entera antes de transmitirla en la programación regular. Es decir, aquí hay una actitud de los medios que aclaran y hay una actitud de los periodistas. ¿Forman parte de un tramado? ¿Es lo que dice Paola Pavón? Mire, yo creo que hay periodistas que esconden su postura política en un micrófono. Creo que hoy se ha develado. Es evidente que hay actores que están operando y que tienen una postura política frente a la elección. Mire, esto ha sido un tinglado para precisamente deslegitimar a nuestros candidatos, deslegitimar a nuestro binomio, y algo que no lo han logrado porque hay una sola prueba, y además lo digo, Carlos, con mucha firmeza. Créame que si la oposición tuviera alguna prueba que involucre a algún funcionario de nuestro gobierno, lo sacarían y ya lo habrían hecho, porque tienen temor de que el 19 de febrero Alianza País, con su propuesta de cambio, porque es una propuesta de cambio, nuevamente ganen las urnas. Vamos a lo siguiente, ahora entremos al tema de la corrupción. Usted dice ahí hay una tarea pendiente. Carlos, yo quisiera, antes de pasar al tema de la corrupción, señalar algo con énfasis. Aquí hay intereses que están involucrando a los hermanos Isaías. Yo creo que esto no podemos dejar de decirlo. La información que nosotros tenemos es que precisamente Carlos Pareja se reunió con los hermanos Isaías. ¿Qué buscan los hermanos Isaías? Buscan, a través del poder político y de algunos candidatos que están postulando en esta elección, generar condiciones de impunidad para volver al país. Ellos son los que dañaron a este país. ¿De dónde sale algo que compruebe? Así como usted dice, no se presentó ninguna prueba. ¿Dónde están las pruebas que detrás de esto están los hermanos Isaías? Mire, estamos procesando esas pruebas. No nos atreveríamos a lanzar una acusación de esta manera si no tendríamos las condiciones para hacerlo. Esperamos en estos días poder evidenciar y decirle algo. Miren, esto no es nuevo. Durante los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, estos poderes fácticos que no están en el país, que le deben al país, que desde Miami han buscado operar a través de actores políticos, a través de algunos medios de comunicación, a través de algunos comunicadores, siguen insistiendo en evidenciar que estarán en contra del gobierno de la Revolución Ciudadana, que durante estos 10 años les ha perseguido sin temor, Carlos. Vamos, hecha esa aclaración de parte del gobierno nacional, vamos al tema de la corrupción. Usted dice, ahí hay una tarea pendiente, Paola Pavón. Y el bloque legislativo de Alianza País, Paola, había anunciado y había indicado que ahí había indicios de corrupción en relación al caso Capaya. Sin embargo, no le dieron importancia a lo que decía el bloque legislativo que estaba fiscalizando. Ahí no hubo una falla en el proceso de fiscalización en términos de que el gobierno no quiso escuchar a sus propios legisladores. Mire, yo ahí quiero hacer dos aclaraciones respecto al tema de la corrupción. Primero, lo que estamos evidenciando en este gobierno y lo que ha sido el Ecuador del pasado. Había una corrupción sistémica, había una corrupción que había calado y había penetrado en todos los estamentos del Estado. En este gobierno, en 10 años, Carlos, en 10 años el caso de escándalo es Capaya, y lo lamentamos y hemos pedido disculpas públicas al pueblo ecuatoriano y hemos combatido, que es lo fundamental. No es que no nos hemos preocupado y nos hemos ocupado y hemos puesto las denuncias necesarias a la Administración de Justicia y seguiremos, como lo ha dicho el presidente este día sábado en su enlace ciudadano, conminando a que si Carlos Pareja tiene una serie de nombres, como señala, una serie de acusaciones, las venga y las haga en el país y le damos todas las garantías necesarias porque nos interesa combatir la corrupción. Y de ahí
la necesidad de ir el 19 de febrero a decirle sí a esa consulta popular para evitar que en cuentas de paraísos fiscales se puedan alimentar los temas de las coimas. Voy a contestar su pregunta respecto al tema del bloque de Alianza País. Yo creo que hay dos límites ahí, lo evidenciamos en el proceso de fiscalización que inició nuestro bloque, que no, como usted señala, no es que fue tomado con poca seriedad, al contrario, precisamente nuestro bloque legislativo fue el que plantó algunas pautas que permitieron que tanto esas denuncias terminen en la Fiscalía como en la Contraloría General del Estado. El informe de la Comisión de Justicia enviado al Consejo de Administración Legislativa precisamente señala eso, iniciar las investigaciones en la Fiscalía, porque hay un límite, Carlos, entre la fiscalización política y ya en temas en donde hay evidencia y existe cometimiento de delitos, como es este caso, como es el tema del peculado, como es el tema del cohecho, como es el tema del lavado de activos. Entonces, este tema se desata precisamente porque es Alianza País quien inicia la investigación. Primero, una investigación de fiscalización política que termina en la Administración de Justicia. Por eso le vuelvo a decir con énfasis, Carlos, somos nosotros los que estamos combatiendo la corrupción. No porque la corrupción haya sucedido en nuestro gobierno, vamos a caer en los temas de impunidad. Ayer Lenín Moreno lo dijo con mucha propiedad, vamos a combatir la corrupción, vamos a combatir a los corruptos de antes, pero también a los que encontremos involucrados en este gobierno. No le tenemos miedo, somos gente de manos limpias y combatiremos a esos malos elementos que sin duda se han enquistado en este proceso. No podemos dar un aval por todos los funcionarios públicos, pero sí es nuestra obligación responderle al pueblo ecuatoriano y por eso combatir esa corrupción. Ahora, usted me dice, se cumplió el proceso. El proceso se cumplió en términos de los informes y todo, pero hubo una brecha de tiempo, que es donde a uno le surge la duda de por qué hubo la demora y dos, por qué no se actuó en una indagación previa, que le corresponde a la Fiscalía General del Estado, para poder generar una prisión preventiva y no esperar que el señor salga del país, que además dice que recibió una llamada. Usted ha señalado claramente, es una responsabilidad de otra función del Estado, de la Administración de Justicia. Nosotros actuamos con la celeridad del caso. La Comisión de Justicia, nuestro bloque que integra la Comisión de Justicia, hizo toda una serie de procesamientos, llamó a la Asamblea Nacional a una serie de implicados, incluyendo Carlos Pareja, a propósito de todo lo que se desató con los Panama Papers, cuando evidenciamos cuentas de un funcionario, Alex Bravo, que está tras las rejas y está en este momento siendo procesado. Por lo tanto, hemos nosotros actuado con la celeridad del caso. Sin duda, hay un debido proceso. Con esto no quiero justificar a la Fiscalía, hay un debido proceso que tiene que cumplirse para cualquier ciudadano. Lamentamos que ese espacio del debido proceso haya permitido que estos malos elementos hayan salido del país. Por eso volvemos a hacer ese llamado público que ha hecho el presidente el día sábado. Conminamos a que regresen, a que supuestamente entreguen las pruebas que tienen sobre los actos de corrupción en este gobierno. Somos gente de manos limpias y, tal como lo dijo ayer Lenin, no permitiremos impunidad para nadie. Ahora, se visibilizó una red, de acuerdo al criterio y de acuerdo a lo que ha dicho el gobierno nacional, que incluye al primo de Carlos Pareja Yaruzeli, Carlos Pareja Cordero. Se está investigando, supongo. ¿Se ha determinado ya a la red o todavía hay gente enquistada en Petroecuador? Mire, yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo. El haber detectado el corazón de la mafia es fundamental. Y claro, nosotros tenemos que reconocer, esto nos tomó muchísimo tiempo, porque estos actores y estas piezas vinculadas a la partidocracia, vinculadas al Partido Social Cristiano, por eso si usted mira ayer en el conversatorio, jamás la candidata del Partido Social Cristiano mencionó el tema de corrupción, porque precisamente están vinculados al eje fundamental que es Charlie Pareja, primo, en este caso, de a quien se le conoce ahora como Capaya. Esa articulación y esa vinculación permitió que se monte todo este tinglado de corrupción. Sin duda las investigaciones siguen y tendrá que caer quien tenga que caer. Y han caído varios funcionarios que están tras las rejas, y eso es lo que no dicen algunos medios de comunicación, Carlos, eso es lo que no dicen algunos actores políticos. Seguimos metiendo gente tras las rejas y seguimos procesando a quienes le han fallado a la administración de este gobierno. Si bien el señor Pareja Cordero ha sido relacionado con el Partido Social Cristiano,
la utilización de estos hechos de corrupción, el presidente de la República excluye de responsabilidad al Partido Social Cristiano y asigna responsabilidad al movimiento Creo. ¿Cuáles son los argumentos para tener esa articulación entre el movimiento Creo y los Isaías? Mire, ahí hay que hacer una diferencia de la operación de este famoso negocio, de este tinglado de la corrupción, en donde el actor principal es un actor clave del Partido Social Cristiano durante muchos años, como fue Charlie Pareja, pero el tinglado político es diferente, Carlos. Mire, no hay dudas de la relación del binomio de Guillermo Lasso con los hermanos Isaías. Quien hace contacto con Capaya precisamente para deslegitimar este gobierno son los hermanos Isaías. Esta operación política opera a través de Creo. ¿Por qué? Porque sin duda el candidato Guillermo Lasso es quien tiene la mayor posibilidad supuestamente de poder enfrentar el proceso electoral. Entonces creo que el tinglado de corrupción opera, hay una mafia, hemos detectado esas personas, hemos realizado ya los procesos, las denuncias en fiscalía para que pueda establecerse claramente las responsabilidades, y la responsabilidad política la vemos también con claridad. Pero vamos por partes. ¿Eso es una verbalización de su opinión o hay pruebas de que el movimiento Creo y los hermanos Isaías están detrás de esto? Mire, porque una cosa es que usted me diga, estamos procesando las pruebas en relación a los Isaías. Y otra cosa es que me diga es que el movimiento Creo y los hermanos Isaías están dentro de todo esto a través del candidato a la vicepresidencia, Andrés Páez. Mire, nosotros lo hemos dicho con mucha fuerza y con mucho énfasis. No es nuevo el ataque de los hermanos Isaías, ha sido constante, permanente y sistemático durante estos 10 años de revolución. Tenemos serios indicios de que hubo estas reuniones que el señor presidente denunció el día sábado, pero mire, usted me hace ir un poco más allá y también hacer algunas vinculaciones en los temas de corrupción con las candidaturas de Creo. Uno de los personajes que en este momento está involucrado, está detenido en este momento, es precisamente Mauro T., vinculado al alcalde Rodas en un tema especial, que es el tema del contrato de Odebrecht para el Metro de Quito, y precisamente con quien el alcalde Rodas hizo algunas visitas a Brasil, a México, que están siendo investigadas porque la presidenta de la Comisión de Fiscalización hizo la denuncia en la Fiscalía, es precisamente el señor Jacobo San Miguel, candidato también del partido Creo, él y su familia, unos están en la lista nacional, otros están en la lista por la provincia de Tungurahua. Entonces, ¿qué evidencia esto, Carlos? Que precisamente esos actores que le han hecho daño al país son los que ahora se presentan en este proceso electoral para decirnos que son los que van a pelear contra la corrupción, que son ellos los que tienen ahora la autoridad moral de cuestionar una corrupción que aupara una corrupción sistémica. Mire, yo el día de ayer en el conversatorio me sorprendía de escucharle al candidato Bucarán hablar de combatir la corrupción cuando fue el gobierno de su padre el que festejó cuando su hermano obtuvo el primer $1.000.000 en las aduanas. Regresemos a mi última pregunta, para que no sea una verbalización de opinión. Usted dice, estamos procesando las pruebas. ¿En qué tiempo ustedes presentan las pruebas y qué acciones van a seguir? Mire, las acciones que seguimos haciendo, hemos puesto las respectivas denuncias en la Administración de Justicia, vamos a obtener las pruebas necesarias, no vamos a tener el temor de enfrentar a los poderes económicos que ya le han hecho daño al país y que siguen buscando incidir en las elecciones de febrero. Nosotros vamos a seguir combatiendo porque, Carlos, está en juego el tema del derecho del pueblo ecuatoriano a vivir una vida digna. Nos olvidamos todo el daño que hicieron los hermanos Isaías a nuestro pueblo. O sea, toda la crisis del 99 fue precisamente por actores como estos, que vinculados con poderes políticos y con medios de comunicación le robaron a la gente el dinero de sus bolsillos, se llevaron los dineros de los cuentaahorristas. Esto es lo que está en juego y es lo que están buscando a través de deslegitimar a nuestros candidatos, que son candidatos que sin duda cuentan con el apoyo popular. Cuando ayer una periodista en la rueda de prensa que dio el candidato Guillermo Lasso en la ciudad de Guayaquil, si no me equivoco, le preguntó cuál iba a ser la posición de él en relación a los hermanos Isaías, dijo y respondió: ese no es mi problema, ese es un problema de la justicia.
¿Esa respuesta es o significaría para ustedes un indicio de no querer tomar una posición por algún supuesto acuerdo previo que ustedes exponen? Miren, nosotros no vamos a hablar por el candidato Lasso, él tendrá que responder, él tendrá que actuar. Nosotros hemos sido firmes, estamos señalando, no vamos a permitir que estas personas que le han hecho daño al país regresen perdonados por el tiempo a gozar de una impunidad que sería un insulto para la ciudadanía y sería un insulto para el pueblo ecuatoriano. Nosotros respondemos lo que tengamos que responder como Alianza País, no vamos a permitir esa impunidad y vamos a seguir combatiendo esos poderes fácticos. Paola Pavón, secretaria de la Gestión Política, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con Patricia Latorre, socióloga, para conversar o hacer un análisis del diálogo de los candidatos a la presidencia de la República realizado el día de ayer. Venimos de inmediato. Un diálogo ameno, con temas de actualidad, con el análisis y la opinión de sus protagonistas, en una entrevista dinámica, todos los miércoles. Palabra suelta, desde las 22 horas. Se comenta que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan, que hacen que todo se aprenda, se hacen de ti, se hacen de ti. Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, que haría un cielo tipo 6:30, con el sol cayendo y miles de estrellas, como tú sabes que vimos. Café TV, todos los sábados a las 8 horas. Yo quisiera saber si te va la brevera, siempre comprar café. Antenas en alto, controles en mano, listos para alentarte selección. CNT TV hará posible que vivas el Sudamericano Sub-20 Ecuador 2017 a través de los canales 333 y 777 en HD. Míralo también en CNT Play. Selección, aquí te quiero ver en CNT TV. Autorización 0247. CNE, Elecciones Generales 2017. La socióloga Patricia Latorre ya se encuentra con nosotros. Bueno, el día de ayer el diálogo presidencial, o yo diría el mal llamado debate, generó mucha expectativa. Y le pregunto a Patricia Latorre, ¿aportó en algo ese diálogo presidencial en términos de que para el electorado, sobre todo aquel sector indeciso, pueda tomar una decisión? En un primer momento me parece que no aportó el diálogo, y es tanto por el debate, por la forma como se hizo. O sea, el formato. Es el formato, porque era como cada uno en su redil, aproximadamente. O sea, cada uno estaba en su línea y las entrevistas estaban dadas en ese sentido. Sí, ¿no? se convirtió en una declamación de propuestas, pero ¿se explicó el cómo llegar a los objetivos de las propuestas de cada uno de los candidatos? No se llegó a eso, ¿no? Desgraciadamente no. Y entonces me parece que si bien el diálogo anterior fue caliente, efusivo, con una serie de agresiones, intentos de volcarse en una situación muy delicada, el de ayer no. Me parece que lo que sí pudo aportar es dos cosas. Uno, de que lo que se está eligiendo en el Ecuador el próximo 18 de febrero son dos líneas ideológicas, se están eligiendo dos modelos de sociedad diferente, se están eligiendo dos tipos de Estado diferente, que es lo que no se hizo alusión para nada, una cosa tan importante,
tan trascendental como es esto, ¿no? Ahora, pero a eso voy, o sea, ¿cuál es el temor entonces de poder exponer las fórmulas de cómo lograr los objetivos de aquella propuesta? Porque ahí está el elemento diferenciador que ampara todas esas intenciones o intereses que pueden tener los distintos sectores ideológicos del país. Lo que sucede es que, a ver, los candidatos se sientan en una mesa ya tendida. Esa es la impresión y es la reflexión que hice, ¿no? En el sentido de que muchos de los programas y de los cambios realizados por Alianza País van a ser tremendamente útiles. ¿Qué es lo que cambia en la presentación de todos ellos? Es la privatización. Es decir, si Alianza País en 10 años ha colocado como punto medular, esencial, fundamental, una reestructuración total del Estado para que el Estado sea el encargado de tener todos los gastos sociales de la población, por eso salud, seguridad social, educación, es decir, el Estado dice yo soy responsable del bienestar y del buen vivir de los ecuatorianos. O sea, es el Estado, es el gobierno en esa línea que es una línea ideológica muy definida. El resto de candidatos se sientan en esa mesa, pero vuelven a un modelo en donde dice, muy bien, privatizaré todo, modificaré y cerraré, por ejemplo, el Senacid. Es decir, en ese planteamiento, ellos estuvieron colocando un modelo de Estado que para romperlo van a tener que desestructurar lo construido por 10 años. A ver, aquí hay cuatro ejes que los candidatos contrincantes al candidato oficial están posicionando en el debate, independientemente que ayer el diálogo no haya aportado nada. El uno es exceso de Estado, el otro es la crisis económica, el otro tema es el tema de la corrupción y el otro tema es el tema de las libertades. Esos cuatro elementos, la ciudadanía, de acuerdo a Patricia Latorre y de acuerdo a los debates y exposición de los distintos candidatos, están explicándolo de tal suerte que generan algún tipo de link con el elector. A mí me parece que no, porque en definitiva el planteamiento que se oyó para los que estuvimos ahí pendientes de la pantalla es básicamente una oferta, o sea, fue un baratillo de ofertas, ¿no? Eso ya lo venimos oyendo desde hace muchísimos meses. A Lasso le estamos escuchando ya más de 1 año y medio, ¿ya? Entonces, a ver, yo quiero insistir nuevamente en que lo que sí quedó muy claro es estas dos divisiones por donde... modelos. Exacto, pero ese modelo es esencial, es vital. Ese modelo es como la columna vertebral, porque si las personas votan por la privatización, ¿no? Tendrán que desconstruir absolutamente todo aquello y con leyes y cortando las estructuras, muchas instituciones burocráticas del Estado para justamente darle a las empresas privadas salud, a las empresas privadas educación, a las empresas privadas la reconstrucción de la obra pública, que en realidad se ha hecho más con las empresas privadas que con fondos del Estado que con fondos de las empresas privadas, ¿no? Entonces, ellos tendrán que desmontar y para eso van a tener que desmontar también la Constitución, porque lo que no podemos dejar de analizar es que en estos 10 años cambió el Estado, se modificó. Ahora, pero planteemos escenario, Patricia. A ver, si lo de ayer no modifica la intención de voto, según Patricia Latorre y según algunos analistas con los cuales he podido conversar el día de ayer en la noche, no modificaría la intención de voto, significaría entonces que hacia dónde está apuntando la oposición. Es, más allá del resultado presidencial, estaría apuntando a la Asamblea Nacional y la gran apuesta entonces es a meter el cañón al tema de la gobernabilidad en el país. La gobernabilidad viene a ser un concepto utilizado reiterativamente, no como un sustento central, no.
es un concepto que ayuda simplemente a armar todo el esquema de comunicación, ¿no? Bueno, pero dependerá de la conformación o de la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Obviamente, ¿no? Entonces, si vamos a tener una ganancia de la oposición y menos asambleístas de Alianza País, y si pensemos en un presidente que sea Lenín Moreno, lo que el Ecuador va a volver a vivir no es la gobernabilidad, va a vivir el conflicto típico de poderes entre el Congreso y el presidente. Es eso lo que se va a volver a instalar, ¿no? Porque el fenómeno que se ha provocado en estos 10 años es que la Asamblea estuvo articulada políticamente con el presidente. Ahora, en ese escenario, Patricia, en el escenario que usted está planteando, es decir, en el escenario que gane Lenín Moreno y en el escenario de que Alianza País no tenga mayoría en la Asamblea Nacional y que se vea obligado a pactar o no pactar, eso ya es harina de otro costal, vamos al siguiente. ¿Lo obligaría entonces a ese presidente, Lenín Moreno, a gobernar mediante consultas populares? Es posible, ¿no? Es posible, y también hay en la Carta Constitucional, si la situación se vuelve tan insostenible, es decir, que no haya capacidad de gobernar, que existan constantemente movimientos y se exacerbe más el clima social por las decisiones que tomarían, entonces ahí el candidato, o sea, el presidente tiene un instrumento legal en la Constitución que es la muerte cruzada. ¿Qué nos esperaría durante estas 2 últimas semanas de debate? ¿Más show político a través de redes? Porque daría la impresión que algunos políticos están entendiendo que el Ecuador no es un Estado de derecho, sino un Estado de redes sociales. ¿Estamos frente a una explosión de redes sociales tremenda en estas 2 últimas semanas? Sí, así es, ¿no? Y cuando uno camina por las diferentes redes sociales, el tema más importante que se coloca es el tema de la corrupción. O sea, la parte explosiva que va a suceder de aquí en adelante es el tema de la corrupción. Es eso lo que va a exacerbar los ánimos, va a provocar la ira, la desconfianza, va a provocar la inseguridad y va a ser, me parece, un tema que va a incidir en el voto. Ahora, ¿qué tanto pudiese incidir considerando que el nivel de indecisión todavía responde a un porcentaje importante? Claro, eso es lo que justamente está en debate en este momento, ¿no? En estos 13 días, porque ya no nos queda más, en estos 13 días la gente va a tener, a la final de cuentas, optar por alguien. Ahora, me parece que el debate de ayer de noche sí ayudó en ese sentido, porque vio a los 8 presidenciables, ¿no? Que eran 7 de un lado, la oposición, y 1, Lenín Moreno, en contra de Correa, porque es así. Es impresionante cómo los candidatos argumentaban como una meta de su gestión, o sea, Correa. O sea, no lo ven a Lenín Moreno como el contrincante, lo ven es a Rafael Correa. Sigue todavía porque está vigente los 10 años. Ese es un pasado todavía vivo en nosotros. Son 10 años, entonces el contrincante es Correa, sigue siendo Correa, ¿no? Lenín Moreno tomará la presidencia, era con un estilo totalmente diferente, pero estará en la línea ideológica y política. Ah, no, que Lenín Moreno esté en la línea ideológica y política de Alianza País. Y eso es lo que hace la distinción. Claro, pero ¿eso no constituye un error estratégico en términos de campaña electoral, focalizar los dardos a alguien que no es candidato, que si bien juega un papel importante en la política ecuatoriana, ya está de salida, pero no es el candidato, es decir, no compite directamente con ellos? No compite, pero hay que tomar en cuenta que el perfil del presidente Correa es de un liderazgo paradigmático, carismático, actuado con una fuerza autoritario, y eso ha provocado en 10 años una cantidad de concreciones de políticas públicas. Entonces, si bien Lenín Moreno entra en esa misma línea, su estilo, su perfil, su liderazgo es otro diferente. Es totalmente diferente, ¿no? Entonces yo pienso que los ecuatorianos tenemos que prepararnos, ganando a Lenín Moreno,
que vamos a estar con un liderazgo diferente. No será como Rafael Correa, él es único. No hay una repetición similar de un presidente de esta naturaleza. En muchos años, posiblemente, no sé cuántos los volveremos a repetir, ¿no? Pero el caso Correa es inédito. Voy a plantear dos escenarios, Patricia Latorre, con esto termino. Un escenario, ¿qué pasará con la oposición en caso que gane Lenín Moreno? ¿Y qué pasará con Alianza País en caso que gane la oposición? Bueno, si gana la oposición, Alianza País va a tener que hacer una evaluación profunda. O sea, así, de esas evaluaciones, yo diría como se hace confrontándose a sí mismo, llegando a los nudos esenciales de por qué pasa eso, y van a tener que reestructurarla, ¿no? Eso, inclusive, si ganara la oposición o no ganara la oposición, ¿no? Aquí tiene que ver también mucho en estos 10 años cómo ha funcionado el movimiento, ¿no? Es un partido. Como un organismo orgánico. Ahora, vamos al otro escenario. ¿Qué pasa si gana Lenín Moreno? ¿Qué pasa con la oposición? Bueno, yo pienso que la oposición seguirá haciendo sus pactos, sus acuerdos. Lenín Moreno es una persona conciliadora, ¿no? Veamos, o sea, y eso está por verse, el nivel de comunicación, el nivel de acuerdos, de arreglos, en donde Lenín Moreno baje el nivel de confrontatividad justamente con la oposición, ¿no? No nos podemos olvidar que Lenín Moreno tiene una trayectoria política, ¿no? Y su trayectoria política inicial está dada también, o sea, por tenencia en un cierto momento con partidos conservadores, ¿ya? Luego hace su evolución. Entonces, él no es enemigo de las empresas, porque él fue empresario, no es enemigo del sector financiero. Entonces, si sigue una línea marcada ideológicamente como la que tiene Alianza País, y el Estado sigue siendo el responsable de los gastos sociales y de las respuestas sociales a todos los ecuatorianos, más un elemento incluyente, yo pienso que la oposición podría bajar de su nivel de conflictividad, porque serían tomados en cuenta, que es lo que siempre han pedido. Patricia Latorre, muchas gracias. Bueno, seguiremos analizando. Realmente estas 2 últimas semanas está como para alquilar balcones. Yo creo que todos teníamos en el imaginario de que las últimas semanas la oposición iba a hacer algo, porque ya lo venía advirtiendo en términos de denuncias de corrupción. Lo que nunca nos imaginamos, creo todos, era la gran teatralización, porque realmente la presencia de Capaya en las redes sociales, con el polígrafo y todo, es realmente burda. Yo sinceramente pensé que tenían algo contundente, pero esto daría la impresión de que fue más bluff, más show, pero todavía faltan 2 semanas para que terminen las elecciones. Yo quería decir una cosa, inclusive sale al escándalo el caso del profesor de la Condamine. Eso sucedió. No tiene nada que ver con... Pero justamente no tiene nada que ver, pero hay una carta abierta de una señora que le escribe a la esposa del presidente y bueno, o sea, empieza a agredirle. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo? Eso para denotar, o sea, la pobreza y la miseria humana con la que se están moviendo ciertos argumentos. Por eso estoy diciendo, hemos pasado de un Estado de derechos a un Estado de redes sociales, donde se trata de generar una explosión para incidir en los resultados electorales. Pero independientemente de aquello, la ciudadanía debe reflexionar hacia dónde quiere que vaya el país, que hay mucho que corregir, que en el tema de la corrupción hay que hacer mucho, pero el debate hay que subirlo de nivel. Y las redes sociales, yo diría que Walt Disney Production se quedó corto con los actores en las redes sociales. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, los espero el día de mañana. En la merced, la naturaleza nos brinda vida.
El arte es una de las cosas más hermosas que los pintores de la parroquia La Merced podemos transmitir al mundo. Ecuador Multicolor vive la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 8:30. Los pueblos ancestrales como el restaurante se manejan desde una visión biológica. Lo biológico significa que nosotros le damos al cuerpo lo que le corresponde. La Sagrada Chacana presidió la ceremonia. Había que agradecer a la Pachamama, a nuestra madre naturaleza, de donde todos venimos y a donde todos iremos. Es hermoso levantarme en la mañana con el canto de los pájaros. Acuerdo para el buen vivir. Domingos 8 horas. Paul, integrante de la pandilla Master of Street en Esmeraldas, nos cuenta cómo fue su pasado en las calles y qué lo llevó a cambiar y a mejorar su vida. Son de paz, estamos tratando de dejar las armas y de vivir cada quien su vida a su manera, ¿sí me entiende? De una manera diferente para que no nos traten de delincuentes, de maleantes, de ladrones, como siempre nos han visto. Ojos que no ven, miércoles, 20:30. ¡Hey, amiguito! Recuerda que tenemos una cita todos los días, de lunes a viernes, a las 9 y a las 3:30 de la tarde, en tu espacio de diversión Veo Veo. Su mirar, su sonrisa, su manera de vivir. Si te vas, me curo más rápido. No me dices la verdad. Lo digo en serio. Necesito que me dejes. Tan lejos de mí y siempre en mi corazón. Y sin ti, si te vas, y sin ti. Pulseras rojas, de lunes a jueves a las 17 horas. Lunes 6 de febrero, gracias por continuar en sintonía de la televisión pública. Saludamos hasta ahora a nuestro compañero Abraham Verduga, que informa desde el puerto principal. ¿Qué tal, Van? Es un gusto saludarte. Iniciamos la semana con la más completa información y entramos en materia. Desde el barrio Marta Bucarán de Roldós, en el sur de Quito, el primer mandatario emitió su rendición de cuentas semanal. En este espacio detalló sus actividades en Europa y rechazó lo que denominó los mitos de la oposición para deslegitimar las acciones del gobierno. En este informe semanal, el presidente Rafael Correa dio detalles de su gira por Europa y actividades con migrantes ecuatorianos. Cuestionó la tergiversación del video que circuló en redes sociales de una señora que supuestamente intentó preguntar sobre corrupción durante un evento en Milán y que fue desalojada del lugar. Fue a hacer un escándalo porque es candidata a la lista 6, todo el mundo le dijo fuera, toda la gente, y la tuvo que sacar la seguridad italiana. El jefe de Estado recordó la atención que el gobierno realizó en la última década en favor de los migrantes. Por ejemplo, la ayuda a quienes fueron afectados por la denominada burbuja inmobiliaria en España. Le dimos asesoría legal, se hicieron cerca de 70.000 asistencias, resolvimos ya 3.000 casos, ¿no? Pero seguimos trabajando. El primer mandatario resaltó la importancia de la semifinal internacional del segundo campeonato del encebollado, versión España. Es parte fundamental de convertir a Ecuador también en una potencia gastronómica. Y el campeonato será el marzo en el malecón de Las Palmas, de la playa Las Palmas. Ya en temas políticos alertó a la ciudadanía de los 4 mitos que utiliza la oposición para desestabilizar a su gobierno. El primero sobre la década ganada. No podrán tapar el sol con un dedo. La economía más que se ha duplicado. Hemos reducido como nunca antes pobreza y sobre todo la pobreza estructural. Se refirió también sobre el acceso a la universidad. En este tema, el secretario de Educación Superior, René Ramírez, habló del fortalecimiento a institutos tecnológicos. Una inversión de $200 millones
Para institutos técnicos y tecnológicos serán 105.000 cupos adicionales. El tercer y cuarto mito, es decir, la lucha contra la corrupción y el microtráfico respectivamente, también fueron explicados por el mandatario. También le derrumbamos todas las propuestas de cierta derecha que causan vergüenza ajena. El presidente destacó el fortalecimiento al seguro campesino con la inauguración de 11 centros de salud en 7 provincias. Tenemos que seguir ampliando seguro social campesino, seguro para transportistas, seguro para artistas. También informó sobre los avances en políticas de inclusión con la comunidad LGBTI. Lo que se va a dar es créditos a los compañeros para que abran sus propios emprendimientos. Nuevamente, son políticas generales, pero se va a enfatizar estos grupos vulnerables y excluidos. Finalmente comentó que Otavalo ha sido catalogado como uno de los mejores destinos turísticos para visitar en 2017. Esto según la revista Lonely Planet. Olga Velasco, Ecuador TV. Sobre la campaña electoral 2017 le contamos hasta ahora que el presidenciable Lenín Moreno participó en diversas actividades este fin de semana. Suscribió un documento con las organizaciones que forman parte del proyecto denominado Acuerdo Nacional contra el Cáncer. Aquí los detalles. En el Día Mundial contra el Cáncer, el candidato a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, suscribió su compromiso de unirse al Acuerdo Nacional contra esta enfermedad, que lo conforman 18 organizaciones. El coordinador de la red, Wilson Merino, alertó de la importancia de esta lucha. Merino indicó que se estima que en este año unos 34.000 ecuatorianos sean diagnosticados con cáncer. Por ello, plantean un manifiesto a los candidatos a la presidencia con 10 líneas estratégicas. Lo que buscamos es que logremos conformar el Consejo Nacional del Control del Cáncer, un consejo que se va a encargar de vigilar la correcta implementación de una estrategia integral. El presidenciable Lenín Moreno expresó su interés por esta causa y manifestó la importancia de la dotación de medicinas y políticas públicas que los acompañen. Lo menos que se debe exigir a un gobierno es que exista una atención de salud integral y con todas las medicinas adecuadas. Horas después, compartió con cientos de militantes que vinieron de diversas partes del Ecuador y se concentraron en la sede de Organización Territorial de Alianza País en el norte de Quito. En este lugar, Moreno detalló los principales puntos de su plan de gobierno denominado Toda una Vida. ¿La misión continúa? Sí, claro que continúa, pero mejora. Ahora la misión que me corresponde como presidente, que le corresponde a Jorge como vicepresidente y a todos ustedes es toda la patria. Los militantes expresaron su compromiso con el trabajo de Moreno. Una propuesta incluyente para que toda la población, tanto urbana, rural, marginal, seamos ahí incluyentes para que sigamos trabajando en este país. Hoy con este proyecto de la Revolución Ciudadana, los indígenas, los amazónicos, fuimos visibilizados. El presidenciable finalizó sus actividades participando de un conversatorio con otros candidatos que aspiran llegar a Carondelet. Olga Velasco, Ecuador TV. La candidata social cristiana Cintia Viteri recorrió diversas provincias este fin de semana. Visitó Lago Agrio y Puyo, donde realizó varias actividades proselitistas. Posteriormente viajó a Pichincha, donde encabezó una caravana desde el aeropuerto Mariscal Sucre hacia la ciudad de Quito, donde compartió con sus seguidores. Y el candidato presidencial por Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, y los aspirantes asambleístas de la Alianza Listas 1-12 se concentraron en la Ciudadela Los Vergeles, en el norte de Guayaquil. Moncayo propuso a sus coidearios la generación de empleo, atención médica eficiente, una reforma que incluya las prácticas preprofesionales remuneradas y también luchar contra la corrupción. A 14 días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral realizó el tercer simulacro nacional. Participaron autoridades del CNE, representantes de organizaciones políticas y observadores internacionales. En este ensayo se comprobó la operatividad del sistema de escrutinio, se levantó además los tiempos de cada una de las fases del proceso, como la respuesta del call center y conteo rápido, así como el funcionamiento de los recintos de transmisión y publicación de actas. Uno de los recintos electorales del simulacro de este 5 de febrero a nivel nacional fue la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Con la presencia de funcionarios del CNE, delegados y el resguardo de Fuerzas Armadas, se cumplió la jornada sin contratiempos. En la Junta Electoral del Guayas, el procesamiento de actas se puso a prueba en su funcionalidad y operatividad coordinada en las 24 provincias.
Más de 1.800 efectivos entre organismos municipales, Policía Nacional y particulares participaron este domingo en la simulación o en el simulacro de evacuación ante una posible erupción del volcán Cotopaxi efectuado por el municipio de Quito. En este espacio, los ciudadanos de 9 zonas de afectación del Valle de los Chillos pusieron en práctica las capacitaciones en temas de mitigación de riesgos y el plan familiar de emergencia, lo que permitió a las autoridades observar el nivel de participación y comportamiento de la población durante el simulacro y poner a prueba los procedimientos de las instituciones de apoyo. Le contamos también que a través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General dio a conocer que Marcos P., Diego A. y Tulio M. fueron llamados a juicio por presunta asociación ilícita dentro del caso que investiga una supuesta venta de frecuencias. La tesis que manejan las autoridades es que los procesados habrían contactado a gerentes de estaciones de radio y televisión para supuestamente solicitar coimas por casi $200.000 a cambio de una frecuencia. 7 de la mañana, 50 minutos, ya es momento de los deportes y nos acompaña, como es habitual, nuestro compañero Diego Valencia. ¿Qué tal, Diego? Gracias, Abraham. Buenos días y un abrazo para todos. Bienvenidos a la información deportiva a esta hora en Noticias 7. Revisemos lo que ocurrió en la jornada dominical del Sudamericano Sub-20. En el Estadio Olímpico Atahualpa, primera hora, se enfrentó Brasil y Venezuela. Pero claro, esto llega a ustedes gracias a la cortesía de CNT. A levantar esos controles y a mirar el Sudamericano a través de los canales 333 y 777 en HD. El Sudamericano se vive mejor también en cntplay.com. Se enfrentó Brasil con la selección de Venezuela. Felipe Viseu fue el primero en conseguir el único tanto del partido. Vamos a mirar una de las jugadas también importantes del conjunto venezolano, que realmente ha sorprendido en su versión sub-20 en este sudamericano. No solo por lo que ocurrió ayer frente a Brasil, a pesar de la desventaja del marcador, al final no pudo sumar el conjunto llanero, pero sí por todo lo que ha trascendido durante el transcurso de este campeonato, en la previa de este encuentro, cuando Rafael Dudamel al final pudo conseguir una aplicación táctica interesante, importante, un equipo muy ordenado y sobre todo muy atrevido, trabajando de mitad de cancha hacia adelante, como ya lo vimos hace rato. Este es el gol de los brasileños. A pesar de la aparente superioridad numérica que tienen en el módulo táctico los venezolanos, lo que marca la diferencia es esta jugada individual de Felipe Viseu, jugador que se ha caracterizado por su fortaleza, su potencia, su velocidad, y también por su calidad en cuanto a la definición. Viseu marcaba de esta forma el único tanto de este partido. Esta falta en la media cancha provocó una lesión en el jugador venezolano. Le pisaron en el rostro a Lucena y luego por el reclamo tuvo que irse expulsado. Consideraron los venezolanos que hubo cierto peso específico para, repito, según Rafael Dudamel, según el cuerpo técnico de Venezuela, para favorecer a su rival. Y estos reclamos están evidenciando realmente las sensaciones que dejó sobre la parte final de este partido, la indignación de la Vinotinto. Revisemos lo que ocurrió a segunda hora. Este partido se jugó desde las 18:15. Me refiero al de Uruguay, frente a la selección de Colombia. Victoria del conjunto uruguayo y con esto prácticamente es el primer clasificado al Mundial de Corea del Sur que se disputará en mayo. Y no solo se trata de una calidad ofensiva que le ha permitido sumar 3 puntos de manera consecutiva, no. Se trata de una calidad individual también preponderante en el equipo charrúa. Y si no, pues vamos a revisar los goles. Aquí el primero de Waller al minuto 40. Es un tremendo remate, con mucha técnica, con mucha fuerza y con mucha decisión. Muy bien, dedicándole el gol a su mamá. Mamá para vos, dice Waller. 7 de la mañana con 54 minutos. El primero del encuentro, el primero de la selección de Uruguay. Había tiempo para mucho más. Al minuto 65 llegaría Martín Chapacase para marcar el 2-0. Antes algunas de las incidencias que dejó este encuentro muy disputado. Lamentablemente Colombia no ha podido consolidar su idea futbolística, la idea de Carlos El Pisis Restrepo. Y a pesar
de nuevamente tener aparente superioridad numérica en cuanto al sector defensivo. 3 toques no son suficientes al equipo charrúa para poder abrir la defensa, ponerla de cabeza. Al final, el toque de Waller para Chapacase y el 2-0 del conjunto uruguayo. Vamos a mirar el tercer tanto del encuentro, haciendo fácil lo difícil. Uruguay, la falta al interior del área, sí señores, eso es penal, que lo convierte en gol de la Cruz al minuto 83. 3-0 y Uruguay en este hexagonal final se ha dedicado a jugar bien, a ganar y también a golear de la forma en la que han querido. Los uruguayos ya están en el Mundial de Corea, son los primeros clasificados y como primeros seguramente del grupo, gracias a todo lo que ha sucedido hasta el momento. El equipo uruguayo, el equipo celeste. Vamos a revisar lo que sucedió con la selección ecuatoriana, que acordándose de ganar, pues triunfó con cierta facilidad frente al conjunto argentino. Se trataba de un rival importante, complicado, porque Argentina ganó el segundo partido, el partido de la segunda fecha de este sextangular final, pero no fue suficiente, al menos el antecedente que traía Argentina para superar a los ecuatorianos. Y fue Ecuador el que puso el primer tanto del encuentro, luego de esta jugada en la que se marca una mano al interior del área. Vamos a revisar una vez más. Sí, señores, mano abierta, el momento en el que se da la vuelta allí el defensor. Allí está la mano, allí. Se marca la mano. El remate de Pervis Estupiñán y llega él mismo para convertir en gol el penal. Pervis, el hombre del Granada de España, el ex Liga Deportiva Universitaria, con el talento, la calidad de los elegidos. Pervis marcando el 1-0, la victoria del conjunto tricolor ayer en la jornada triple que se marcó en el Estadio Olímpico Atahualpa. Esto sucedió a los 40 minutos de la primera parte. En el segundo tiempo continuó el conjunto ecuatoriano con esa fortaleza que dibuja en las manos el técnico Javier Rodríguez, con mucho orden, y también ese acordarse de ganar implica tocar bien la pelota, tener volumen de juego, manejar el balón. Eso fue lo que ocurrió en esta jugada colectiva en la que Jordi Caicedo llega para concretar el segundo tanto del partido. Aporte de la Universidad Católica. El centro que llega por Jordan Sierra desde el sector izquierdo. Tomando la pelota, Brian Cabezas. Y al final, el centro para Jordi, que al otro costado, por la derecha, llega para cerrar la pinza. 2-0 la tricolor. Hacía lo que quería el interior del Estadio Olímpico Atahualpa con mucha superioridad. El conjunto dirigido por Javier Rodríguez. Brian Cabezas, acordándose de sus mejores tiempos en el Independiente del Valle y haciendo también en gala de ese poderío físico que seguramente le pasó factura al equipo de Argentina, porque se notó que la altitud ya en cierta altura del encuentro pues no le permitía al equipo albiceleste estar a la altura de lo que proponía Ecuador. El tanto de Brian Cabezas, el tercero del partido, y la goleada, la victoria del equipo ecuatoriano, que le permite estar en la siguiente posición de la tabla. Atención, 9 puntos para Uruguay. 3 jugados, 3 ganados, los 3 de 3-0, 9 puntos más 7 de gol diferencia. Mientras tanto, Ecuador se ubica en la segunda casilla con 4 puntos y más 1, al igual que la selección de Venezuela. 4 puntos también para Brasil, con más menos 0 en el gol diferencia. Argentina, que se aleja de la posibilidad de clasificación, con 3 puntos y menos 5 en el gol diferencia. Colombia se ubica en la última casilla, con 1 punto y menos 4. Ha sido una hexagonal para olvidar para el equipo de Carlos El Pisis Restrepo. Ecuador enfrentará a la selección de Colombia este 8 de febrero a las 16 horas. En cambio, Ecuador abre la jornada con la selección colombiana. A las 18:15, Uruguay enfrentará a la selección de Venezuela y Brasil a las 20:30 cerrará con el duelo clásico sudamericano, la jornada triple en el Estadio Olímpico Atahualpa frente a la selección de Argentina. En punto de las 8 de la mañana les invitamos a que continúen con nosotros en Ecuador TV. Y a la 1 de la tarde, más información deportiva en El Equipo. Un inicio de semana repleto de deportes. Es lo que les deseamos. Un abrazo para todos. Buenos días.
Gracias, Diego Valencia, una excelente jornada. Vane, despedimos de esta forma también. Así es, nos despedimos, Abraham, pero nosotros les recordamos que tenemos más información a continuación. Viene La Comunidad con Eduardo Córdoba y nosotros, Noticias 7, regresaremos a las 13 horas con 45 minutos. Excelente jornada para todos, Eduardo. ¿Estás ahí? Sí, gracias, Vanessa. Amigas, amigos de todo el país, buenos días. En efecto, nosotros tenemos importante información de la comunidad que compartir con usted y como todos los días, pues lo hacemos junto a ti. Nosotros desde el Museo de la Ciudad en la capital de la República y más adelante pues también estaremos saludando con Guadalupe Ayoví desde el puerto principal, entendemos, desde la Universidad Estatal de Guayaquil. No sé si Clever me confirma. Muy bien, así iniciamos entonces este espacio informativo. Buenos días, bienvenidos a todos.